A ver, pensemos en esto. ¿Una jirafa? ¿Por qué una jirafa de África sería el regalo perfecto para un emperador chino allá por el siglo XV? Suena raro, ¿no? Bueno, la respuesta nos lleva a una historia increíble, una que tiene que ver con comercio, con poder y sí, con el mismísimo nacimiento del colonialismo. Ok, para entender esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la China de 1400. Imaginen la escena. El emperador Xu Di acaba de llegar al poder y digamos que necesitaba, pero desesperadamente, una señal, algo del cielo que dijera, sí, él es el elegido. Sobre todo porque estaba metido en un proyecto gigantesco, construir una nueva capital en Pekín. Y justo en ese momento, ¿qué creen que llega? Un regalo, de lo más exótico. Y aquí es donde todo cobra sentido. ¿Vieron la jirafa? Pues la confundieron con el Qilin. ¿Y qué es el Qilin? Pues nada menos que una criatura mítica que, según la leyenda, solo aparecía para anunciar la llegada de un gobernante sabio, un gobernante justo. Así que para el emperador Xu Di, esta jirafa no era un simple animal, no. Era propaganda divina, era la legitimidad espiritual que necesitaba como anillo al dedo para su megaproyecto, la ciudad prohibida. Ok, pero, a ver, la pregunta del millón es, ¿cómo diablos llegó una jirafa desde África hasta China en esa época? Bueno, la respuesta está en una red comercial, una red inmensa y súper sofisticada que cruzaba todo el Océano Índico. Y justo en el corazón, en el epicentro de toda esa red, estaba la isla de Kilwa Kisiwani, donde hoy es Tanzania. Pensemos que entre los siglos XIII y XV, Kilwa no era un puertecito cualquiera, era una metrópolis, un verdadero centro neurálgico que conectaba África, Arabia, la India y sí, como ya vimos, hasta la lejanísima China. ¿Y quiénes eran los arquitectos de todo este mundo comercial? Los Swahili. Pero ojo, no eran un solo pueblo, ¿eh? Eran más bien una mezcla cultural súper vibrante. Gente de Persia, árabes, africanos locales. Su idioma y su cultura se volvieron, digamos, la lingua franca de la costa. O sea, el idioma que todo el mundo hablaba para hacer negocios. Y esta influencia no se quedaba solo en Kilwa, para nada. Si miramos un mapa, desde Mozambique en el sur hasta Somalia en el norte, las ciudades-estado Swahili eran como un collar de perlas comerciales a lo largo de toda la costa de África Oriental. Todas eran súper prósperas y estaban conectadas con el mundo entero. Pero bueno, este mundo de Kilwa, esta increíble red del Océano Índico, estaba a punto de cambiar. Y para siempre, porque del otro lado del planeta, una nueva potencia venía en camino. Y venían con una sed insaciable de ganancias. A ver, el punto clave es este. Por siglos Venecia tenía el control total. El comercio de lujos de Asia a Europa, piensen en especias, en seda, pasaba por sus manos. ¿Y los precios? Por las nubes. Entonces, potencias que venían creciendo, como Portugal y España, estaban desesperadas por encontrar una ruta marítima directa. Querían saltarse a Venecia y romper ese monopolio. Y el cambio llegó rapidísimo, de verdad, increíblemente rápido. En apenas una década, los portugueses pasaron de darle la vuelta a África a llegar a la India. Y claro, poco después se sumaron otros a la carrera. Los holandeses, por ejemplo, con su famosísima y superpoderosa Compañía de las Indias Orientales. Pero la llegada de los europeos no fue solo, hola, nuevos competidores. No, cambió las reglas del juego por completo. La estrategia dejó de ser comerciar para convertirse en conquistar. Miren, al principio las ganancias eran astronómicas, de verdad. ¿Pero qué pasó? Empezaron a llegar más y más barcos, holandeses, británicos, franceses. La competencia se puso durísima. Y más competencia significa precios más bajos y ganancias cada vez más chicas. Las compañías se encontraron con un problema existencial, de vida o muerte. Entonces, ¿cuál fue su plan? Bueno, primero intentaron ser más eficientes, mover mercancías entre puertos asiáticos para optimizar, lo típico. Pero cuando eso ya no daba para más, jugaron su carta más fuerte, su poder militar. Y ahí cambió todo. En lugar de competir limpiamente, empezaron a usar la fuerza para apoderarse de territorios y empezar a cobrar peajes e impuestos a los demás. Y aquí viene un dato que es, wow, de verdad revelador. Para la década de 1760, esta renta política, o sea, el dinero que sacaban a la fuerza no comerciando, representaba un increíble 44%, casi la mitad de todos los ingresos de la compañía neerlandesa en Asia. El negocio ya no era el comercio, se había convertido en otra cosa por completo.
A este concepto los economistas lo llaman búsqueda de rentas. ¿Qué significa? Que en lugar de innovar, de ser mejor, de competir en el mercado, usas tu poder para cambiar las reglas a tu favor y simplemente sacar dinero. Es la diferencia entre jugar el juego y ser el dueño del casino a la fuerza. Y claro, este cambio de estrategia de comerciante a conquistador no fue solo un numerito en los libros de contabilidad. No, tuvo consecuencias devastadoras, durísimas, para millones de personas. Transformó lo que pudo ser globalización en colonialismo. Y volvamos a Quilwa, donde empezamos. ¿Recuerdan esa ciudad vibrante, ese corazón del comercio? Bueno, simplemente no pudo competir con el poder militar que llegó de Europa. Después de varias invasiones, ocupaciones, para el siglo XIX, esa majestuosa ciudad estaba abandonada. Su historia es como un pequeño reflejo de lo que pasó en toda la región. Hay un historiador económico, Jan de Vries, que lo resume de una forma perfecta. Dice así: lo que comenzó como una era de globalización suave y limitada pero real, terminó como una era de colonialismo, algo completamente diferente. La promesa de un mundo conectado por el comercio se cambió por la dura realidad de la conquista y la explotación. Y aquí está la clave de todo, me parece. Estas no eran empresitas privadas cualquiera. No, eran monopolios nacionales, con el respaldo a las armas y el dinero de sus gobiernos. Así que en lugar de que el libre mercado impulsara la innovación, estas entidades eligieron el camino fácil, la conquista. Y eso terminó perjudicando a todos, a las poblaciones locales, por supuesto, pero a la larga, incluso a ellas mismas. Así que, fíjense cómo la historia de una jirafa, de un simple regalo, nos lleva a una reflexión final. Lo que empezó como un gesto dentro de redes comerciales globales, terminó siendo el presagio de una era de imperios. Imperios construidos sobre la extracción de rentas. Y la pregunta que queda flotando es: ¿de qué manera esas estructuras de poder, esas desigualdades económicas que se crearon en ese entonces, siguen resonando en nuestro mundo hoy?